En Paper Mario The Thousand Year Door existe un desafío llamado la fosa de las 100 pruebas. Se trata justamente de eso, 100 pisos, uno tras otro, en los que encontraremos grupos de enemigos cada vez más poderosos que el anterior. Eventualmente los recursos se vuelven escasos y recién cada 10 pisos nos darán un pequeño descanso junto a una recompensa. En este video les comparto mi experiencia transformada en mini guía, ponele, sobre cómo superar este reto. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Tal y como les conté en el cierre de mi video anterior de Paper Mario, el tema de las Amazes agotó mi paciencia bastante rápido luego de entrenar con ellas 2 horas solo para aumentar un miserable nivel. Así que me fui directo a la fosa de las 100 pruebas, no solo a aumentar los niveles que consideré necesarios para superar este reto mismo, considerado el más difícil del juego, sino también a llevarme todas las recompensas de su interior, menos la última, mientras me medía al respecto. Para cuando terminé de dominar toda la situación, llegué a tener a Mario en nivel 30. Sí, se me pasó la mano. No es necesario tanto poder, sino más bien maestría en la gestión de insignias. Bueno, tal vez maestría sea mucho decir. Después de todo, existe gente que, aprovechando un bug durante la batalla final del juego, puede entrar aquí desde el prólogo mismo y superarlo comenzando con Mario en nivel 1. En mi caso hice el camino natural y encaré el reto como fue pensado, para hacerse justo antes del capítulo final, lo que significa que tengo todas las habilidades del juego, así como sus mejoras, y a todos mis compañeros en estado ultra. Aunque esto ya depende de conseguir todos los Shine Sprites, misión que dejo por tu cuenta. Primero lo primero, ubicación. El acceso al desafío se encuentra en la zona subterránea de Rogueport y podemos llegar a él a partir del capítulo 2 luego de obtener las dos primeras habilidades de papel, volvernos avioncito y movernos de canto. Pues desde la puerta milenaria, lugar al que podemos llegar desde el principio del juego, debemos usar el resorte que está a nuestra derecha detrás de una reja para alcanzar la plataforma que ves en pantalla y en modo avión, literalmente, llegar al otro lado y cruzar la puerta. Este caño que se encuentra en el centro de la habitación es el acceso, tal y como indica el letrero junto a él. También es posible llegar desde el lado oeste de Rogueport cayendo por la alcantarilla usando la misma habilidad, pero ten presente que necesitarás descubrir esta otra tubería con Flurry, quien se une a la aventura también en el capítulo 2 pero un poco más adelante. Una vez dentro, las reglas son simples, cada 10 pisos batallaremos 9 y en el 10º, conocido como descanso, nos espera una recompensa y la posibilidad de escapar. También hay una pequeña chance de encontrarnos con Charlton, quien aprovecha la situación extrema en la que estamos para vendernos algunos ítems a un descabellado sobreprecio, y una aún más pequeña de que aparezca un mover de los que hablaré en breve. Y aquí está la pega del desafío. Escapar, aunque nos permite llevarnos todo lo adquirido como experiencia e ítems, implica volver a empezar desde el primer piso, y las insignias First Attack y Bump Attack no tienen efecto aquí. Será una batalla de resistencia en la que se pondrá a prueba tanto tu paciencia como tu capacidad para administrar recursos. Para evitar sobreexplicarme más adelante y narrar la experiencia de forma más expeditiva, armé la siguiente lista con consejos y conceptos básicos. 1. Te conviene estar familiarizado con la Super Guard. Es un laburo arduo, sí, ya que literalmente debes aprenderte de memoria los timings de todos los enemigos y apretar B en la fracción de segundo justa. Pero tu tasa de éxito está fuertemente vinculada a que también te sepas defender efectuándola, ya que es el único modo de evitar el daño enemigo por completo. 2. De la mano del punto anterior, si estás en nivel entre 25 y 30, puedes ir tranquilo sabiendo que todos los pisos hasta el 50 serán una brisa. La mayoría de ellos serán limpiables en un solo turno, los enemigos apenas tendrán oportunidad de atacar, cualquier faltante en HP y FP se puede recuperar con especiales, y la barra estelar se puede llenar rápidamente con saludos al público. Pero desde el piso 51 en adelante sentirás una diferencia abismal en la dificultad. 3. Todo el juego es una suerte de representación teatral y las batallas tienen lugar sobre un escenario, clara referencia a Super Mario Bros. 3 para NES, y muchos de los elementos que componen la obra pueden afectarnos tanto para bien como para mal de manera random. Uno de estos es la máquina de humo, la cual genera una neblina que hace que tanto nuestros ataques como los enemigos tengan cierto porcentaje chance de fallar. Si te molesta, sabe que se puede eliminar del escenario con las explosiones de Poverty o con la Gale Force de Flurry. 4. En mi tutorial de leveleo de este juego te conté cómo funciona la fórmula a partir de la cual se determina la cantidad de experiencia que obtendrás al final de cada batalla. No hace falta que te la aprendas, aunque sí te recomiendo sacar una cuenta ligera. Lo más probable es que hasta el piso 50 o 60 los enemigos no te den nada de experiencia, lo que se traduce en un solo punto al terminar la batalla, ya que es lo que el juego te da por default en tales casos. Teniendo en cuenta este detalle, podemos más o menos especular en qué pisos aumentaremos de nivel. Lo importante de este dato es que con ello podemos regenerar nuestros stats gratis y ahorrar recursos. En mi experiencia, comenzar el reto con entre 3 y 7 Star Points resulta en levelear una primera vez alrededor del piso 75 y una segunda vez alrededor del 95, lo cual viene de 10 dada la proximidad con el piso final. Detalle, el leveleo solo regenera los stats de Mario y el del compañero activo. Lo mismo la regeneración con especiales, así que anda monitoreando a tus compañeros por si te conviene cambiarlo para curarlo llegado el momento.
5. Existen unos pequeños seres llamados movers, o guías como los localizaron luego, que a cambio de unas cuantas monedas nos permitirán saltarnos algunos pisos. También te dan la opción de escapar en caso de necesidad. Tienen un 5% chance de aparecer en cualquier piso hasta el 95 inclusive, así que no dudes en bajar todo lo que puedas con su ayuda. Sin embargo, tus opciones solo son dos: saltear 2 pisos o 5 pisos según cuánto dinero estés dispuesto a pagar. Así que te recomiendo leer el cartel del piso en el que estás para saber por cuál vas y calcular en cuál aparecerá según lo que elijas. De esta forma no te saltarás el próximo piso múltiplo de 10 si necesitas algo de él, ya sea recoger su ítem clave si aún no lo hiciste o escapar. Ahora sí, empecemos. Como preparación no deberías necesitar ítems en esta primera pasada hasta el piso 50, aunque te recomiendo pasarte por la tienda de Merlí para que te aplique o renueve su hechizo. Créeme que por 50 monedas lo revale. Por momentos random divide la mitad del daño de los ataques enemigos y duplica el de los nuestros, así como la experiencia o incluso las monedas mismas luego de la batalla. Esta mecánica pasiva también ayuda a ahorrar tiempo y recursos. En cuanto a insignias, harás bien en equipar cuantas puedas de las que ves en pantalla, pero las indiscutidas, al menos hasta este punto, son Quick Change para poder cambiar de compañero sin que esto consuma un turno, Flower Finder y Heart Finder para que siempre aparezcan flores y corazones junto a las monedas que dropean los enemigos, y ambas variantes de Flower Saver para que las habilidades de Mario y sus compañeros cuesten un punto menos de FP. Todo esto resulta en una combinación lo suficientemente potente como para que recién consideres recuperarte con los especiales cuando andes por el piso 35, y te recuerdo que podés regenerar la barra estelar más rápidamente efectuando movimientos stylish. Cada técnica tiene su propio segmento en el que debes presionar A para ejecutarlo, y la insignia Timing Tutor te permite conocerlo al mostrarte un signo de exclamación en el momento justo. Tus compañeros serán clave en esta estrategia y te conviene saber cuál tener activo según qué tipo o grupo de enemigos te toquen en cada piso. Si son muchos con hasta 5 puntos de vida, encáralos con Cubes. Si tienen defensa y o hasta 6 puntos de vida, su habilidad ultra afecta a todos y tiene factor penetrante. Si son 2 de hasta 6 puntos de vida, llama a Yoshi, quien también ignora defensas con su habilidad especial. Nadie mejor que Flurry para tratar con enemigos aéreos. En serio, alas, magnetismo, magia, estar en estado gaseoso. Si no toca el suelo, tiene altas chances de irse volando con Gale Force. Algo copado es que cuenta como eliminación, aunque técnicamente los enemigos sigan conscientes, así que igualmente te darán experiencia y monedas luego de la batalla. Goombella es tu mejor opción si acaso querés finiquitar a un enemigo en altura con un ataque intenso o continuo y, como siempre, para saber más sobre él o por el simple hecho de revelar su barra de vida y agregarlo al bestiario. Vivian es buena para esos momentos en que están a punto de tirarte con todo lo que tienen y preparar tu evasión de ataques concentrados, mientras que Mouse tiene dedos ágiles, ya sean ítems que pudieran ser un problema en las manos equivocadas o insignias que potencian al enemigo y que serían lindos agregados para nuestra colección. Y en caso de emergencia siempre podemos llamar al viejo lobo de mar, el Capitán Bovary, para que haga un poco de limpieza. Adentro. En los primeros 9 pisos encontrarás Glumbas, Spinias, Spanias, Dullbones y Fuzzies. De todos ellos solo merecen mención los Fuzzies, que cuando atacan pueden regenerar algo de vida drenando la tuya y poseen animaciones de ataque algo difíciles de calcular para hacerles Super Guard. Detalle, lo normal, al menos la primera vez, es dejar este reto para el final del juego o bien antes del jefe final o bien luego de este en el aftergame. Aunque haré algunas excepciones, habrá enemigos en los que no me detendré, ya sea por pertenecer a las zonas visitadas jugando normalmente, y en tal caso daré por sentado que ya los conoces, o por ser una variante más evolucionada o fuerte de ellos. Sin contar que si son débiles o aéreos, Cubes y Flurry los pueden limpiar en segundos. Una vez en el piso 10, tu recompensa será la insignia Sleepy Stomp, la cual te permite hacer un salto especial con cierto porcentaje de chance de dejar dormido a tu oponente. En los pisos 11 al 19 encontrarás Paraglumbas, Clefts, Pokies, Dark Puffs y Piders. En este caso solo traeré análisis a las Piders. Tienen 2 ataques, uno simple concentrado en Mario o su acompañante y otro triple de menor potencia repartido entre ambos de forma random. Como no hay forma clara de anticipar a quién apuntan, ambos ataques pueden ser difíciles de bloquear con la Super Guard. Una vez en el piso 20, tu recompensa será la insignia Fire Drive, una de las favoritas de todos que te permite hacer un ataque de fuego capaz de ignorar defensas, dañar en línea a todos los enemigos que estén en el suelo infligiendo 5 puntos al primero y decreciendo en 1 por cada enemigo siguiente, y además aplicar el estado en llamas a todos los afectados. No funcionan enemigos inmunes al fuego como los Chomps y los Bubbles. En los pisos 21 al 29 encontrarás Spiny Glumbas, Bandidos, Lakitus, Spinies, Bobombas y Bus. El punto fuerte aquí serán, por un lado los bandidos, ya que si en el grupo hay uno de ellos y logra robarte algo y escapar, tendrás que rehacer toda la batalla.
Por el otro los Lakitus, que pueden usar a sus Spinies como forma de ataque o defensa, o para alargar la batalla al sumarlos como enemigos. Y no debemos olvidar a los Boos, cuya clave, como siempre, está en su número. Cuantos más sean, más pueden apoyarse mutuamente usando ítems o volviéndose invisibles. Tu recompensa por llegar al piso 30 será la insignia Zap Tap. Llevarla equipada nos aplica el estado positivo de electrificado, el cual daña por un punto a todos los enemigos cuya forma de ataque sea de contacto y te inmuniza completamente a ataques drenantes como los de los Fuzzies y los Supers. En los pisos 31 al 39 encontrarás Dark Koopas, Hyperclefts, Parabuzzies, Shady Koopas y Flower Fuzzies. Los importantes aquí creo que son los Shadies. Estos Koopas tienen la habilidad especial de hacer un giro mucho más potente al común cuando son dados vuelta. También es un ataque más rápido, así que será una prueba para tus reflejos al intentar detenerlos con la Super Guard. También podemos hacer una breve mención a los Flower Fuzzies. Si bien no quitan vida con su ataque, sí quitan flores que luego usan para hacer un ataque que afecta tanto a Mario como a su compañero, y este es difícil de esquivar con la Super Guard debido a que no solo es rápido, sino zonal e indirecto. La recompensa por llegar al piso 40 es la insignia Pity Flower, una de las insignias más patéticas del juego. Solo sirve para ocasionalmente recuperar un FP cuando Mario recibe daño. Tranqui, es el preámbulo para la siguiente recompensa. En los pisos 41 al 49 encontrarás Dark Paratrupas, Bobombas Voluminosas, Lava Bubbles, Poison Pokies y Spiky Parabuzzies. Las voluminosas tienen la particularidad de usar sus primeros turnos solo para aumentar sus stats y terminar en un único gran ataque al llegar a su quinto turno. Tenés dos opciones, acabar con ellas antes de que lleguen a ese punto, o, si querés apostar y te tenés fe en su uso, aprovechar estos turnos para recuperarte con algún especial y regenerar la barra estelar con saludos al público y justo al final llamar a Vivian para que te oculte durante las explosiones. Ah, y cuidado con el fuego, pues, bueno, explotan, y si hay más de una voluminosa en el campo causarán una reacción en cadena que te hará bastante daño según su cantidad. Como sea, tu recompensa por llegar al piso 50 será el Saco Extraño. Hora de escapar y reiniciar. Este objeto te permite llevar el doble de ítems haciendo un total de 20, así que aprovecharemos esta característica e iremos de compras. Dada la instancia del juego y todas las batallas ganadas hasta aquí, las monedas no deberían ser problema. Caso contrario, te invito a que juntes las que necesites repitiendo la secuencia hasta aquí o hasta algún descanso previo. Ojo tus stats, tal vez necesites pasarte por el hotel para descansar. Desde el piso 51 en adelante las cosas se pondrán mucho más intensas, así que mejor ir preparados. Nuestra lista de compras es una Jelly Ultra, o 2, un Life Room, o 2, y tantas capas Boo como podamos portar. Según cuáles o cuántas de estas cosas ya tengas en tu poder, deberás pasar por hasta 3 tiendas distintas. Si necesitas espacio o checar si ya tenés algunos de estos ítems, te recuerdo que todas las tiendas comparten depósito, digamos, así que podés hacer esto mismo en la primera que visitaremos, ubicada en la ciudadela subterránea de Rockport. Aquí compraremos un Ultra Shroom y una Jamming Jelly y se los llevaremos a Zesty para que nos prepare con ellos una Jelly Ultra, el objeto de curación más poderoso del juego. No es más que una fusión de ambos efectos sin beneficios agregados, pero con esto liberamos un slot del inventario y podremos usar una suerte de doble ítem en un solo turno. Para más info sobre cocina y otras curiosidades, por ahí arriba te dejo un video. Igualmente te tiro un dato. Charlton vende cosas random y si justo tiene alguno de estos dos ítems, te lo venderá por 120 monedas en lugar de las 200 que piden en la tienda. Y para regenerar su stock solo basta con alejarte 2 pantallas desde su ubicación y volver. Paciencia y suerte o monedas, vos elegís la divisa. La siguiente parada será en la tienda que está en la parte oeste de Rockport, donde venden Life Rooms por 50 monedas. Si Mario o alguno de sus compañeros queda knockout, este ítem se consume automáticamente y le devuelve la conciencia con 10 HP. Te recomiendo comprar 2. En Twilight Town lo venden por 10 monedas menos, pero queda más lejos y el tiempo apremia. Lo dejo a tu criterio. La última parada es algo más aparatosa, ya que requiere que tomemos el tren y bancarnos los 3 días que dura el viaje. Ya no será tan largo como cuando pasamos el capítulo la primera vez, de hecho, con dormir los 3 días basta, pero igualmente deberemos pasar por todas sus secciones. En la tienda ubicada en su interior venden capas Boo por 20 monedas. Este ítem puede ser usado tanto por Mario como por sus compañeros y sirve para volverse invisible por 2 turnos, causando que todos los ataques enemigos fallen. Compra todos los que puedas, llena el inventario de ser posible. También podría ser conveniente tener un par de Furias Trueno para ayudarte a limpiar algún que otro campo de batalla. Ahora sí, con el inventario en condiciones y completamente recuperados, si aún no lo estás, pásate por el hotel, volvemos a la fosa de las 100 pruebas, esta vez de forma definitiva. Los primeros 50 pisos eran exactamente iguales a lo ya descrito, así que retomaré directamente desde los pisos 51 al 59. Recordá que aquí las cosas se pondrán mucho más fieras, así que te recomiendo haber jugado lo suficientemente bien hasta este punto como para no haber utilizado ningún ítem y estar con tus stats de HP y FP lo más sanos posibles. En estos pisos encontrarás Bandidos Insignia, Ice Puffs, Dark Boost,
Red Chumps y Moonclefts. Si con los bandidos comunes debías tener cuidado, doble atención requerirán los bandidos insignia. No solo tendrás que repetir la batalla cada vez que logren huir, sino que esta variante puede robarte insignias y te podría costar bastante trabajo recuperarlas, aún al grado de terminar en un loop infinito. Llevar la insignia Zap Tap te inmuniza al robo al igual que la guardia normal, aunque igualmente recibirás daño. También les haré una pequeña mención a los Ice Puffs, que no solo son algo más fuertes que los comunes, sino que también pueden congelarte y si lo logran quedarás a merced de sus ataques. Tu recompensa por llegar al piso 60 será la insignia Double Dip, la cual te permite, a cambio de 4 FPS, usar 2 ítems en lugar de 1 en el mismo turno. En los pisos 61 al 69 encontrarás Dark Lakitus, Sky Blue Spinies, Dry Bones, Dark Wizards, Frost Pirañas y Dark Cross. Aquí hay bastante tela para cortar. A la habilidad de literalmente armar copias de sí mismos que tienen los otros enemigos de su clase, a los Drybones se les agrega la capacidad de levantarse con toda su salud luego de 2 turnos y bloquearte el acceso a los demás enemigos del piso si no los eliminas definitivamente usando fuego o explosiones. También pueden tirarte hasta 3 huesos al hilo causando bastante daño con ello. Las Frost Pirañas pueden congelarte si no te cubrís en el momento justo, y los Dark Crows tienen una banda de vida y pueden atacar directamente a Mario con su ataque carga o a cualquiera de los dos con su lanzamiento de jabalina. Párrafo aparte merecen los Dark Wizards. Si bien son aéreos y, por ende, súper susceptibles a la Gale Force de Flurry, a sus ataques físicos y a distancia se agregan sus habilidades de curación y técnicas de potenciación. También tienen la capacidad de generar copias falsas de sí mismo cuando queda uno solo y deberás descubrir al verdadero atacando con algún ítem zonal o usando Fire Drive. La recompensa que te espera en el piso 70 es la insignia Double Deep P. Funciona igual que la conseguida en el piso 60, pero con sus efectos aplicados sobre tu compañero. Según como venga la mano en la batalla, podría ser más importante esta variante, ya que libera el turno de Mario para que lo aproveche en acciones más importantes como usar un especial. En los pisos 71 al 79 encontrarás Wizards, Dark Koopa Trolls, Phantom Embers, Súpulas y Chomps. A esta altura creo que solo les corresponde una leve mención a los Dark Koopa Trolls, quienes manejan la mayor barra de vida de todos los enemigos comunes del juego y pueden golpear con bastante fuerza. Pero, como todos los Koopas, pueden ser dados vuelta mediante terremotos o saltos comunes, siempre y cuando estés usando la insignia Spike Shield que te inmuniza a las espinas y aprovechar estos momentos para acabar con ellos. Tu recompensa por llegar al piso 80 será la insignia Bump Attack, que, al igual que la entrega anterior, sirve para eliminar a todos los enemigos de bajo nivel sin entrar en batalla con solo tocarlos. Es la forma mejorada de la insignia First Attack, pero sin la necesidad de golpearlos primero en el Overworld. Lamentablemente, tal y como nos decía el cartel en la entrada de la fosa, estas insignias no tienen efecto aquí dentro. Su uso solo está permitido fuera del desafío. En los pisos 81 al 89 encontrarás Spunias, Dark Bristles, Arántulas y Plantas Piraña. En primer lugar, te diré brevemente que tengas cuidado con las arántulas y las plantas piraña. Son variantes de otros enemigos que ya conoces, pero si para este punto no dominas la supercarta adecuadamente, te bajarán la barra de vida en cuestión de segundos. En segundo lugar, un párrafo muy aparte merecen los Dark Bristles. Estas cosas no solo tienen 4 malditos puntos de defensa, sino que son inmunes al fuego y a casi todas las formas de ataque de contacto, tanto tuyas como de tus compañeros. En mi experiencia, la estrategia que mejor resultó fue usar las insignias Quake Hammer para darlos vuelta y bajar su defensa a 0, y Hammer Throw para revolverles el martillo por la cabeza. Bueno, todo su cuerpo es la cabeza. También les puedes hacer algo de daño con las Super Guards, ya que sus animaciones de ataque son relativamente fáciles de calcular. La recompensa por llegar al piso 90 será la insignia Lucky Day, que te da un 25% chance de que los ataques enemigos fallen completamente. Es la forma mejorada de Pretty Lucky, que maneja un 10% chance. Lo malo es que son extremadamente costosas en cuanto a consumo de BP. A título personal, no suelo depender mucho de la suerte, así que prefiero usar esos puntos en otras insignias un poco más consistentes. Llegamos a los pisos finales. Será entendible si en este punto estás con pocos recursos o medio agarrado piñas. Si lo necesitas o consideras que aún no estás en el nivel correcto y no querés arriesgarte al game over y perder todo lo conseguido hasta aquí, sos libre de escapar, recuperarte y reabastecerte. Es un reto largo, así que siempre podés volver a intentarlo cuando estés más tranqui. Pero ten en cuenta que deberás empezar de nuevo. Más fuerte, sí, pero desde el principio. En los pisos 91 al 99, previos al final, encontrarás Elite Wizards, Poison Puffs, Bubbles, Swampires y Amazy Daisies. Con respecto a estas últimas, ya te dije cómo tratar con ellas en mi video anterior de Paper Mario, así que sabes qué esperar. Como nota extra en relación directa a este desafío, agregamos que su porcentaje chance de que aparezca es igual de bajo que en el Camino del Crepúsculo, así que tal vez ni siquiera te las cruces.
Las Bubulks son una variante más poderosa de las bombas voluminosas, así que puedes intentar eliminarlas rápidamente con ataques penetrantes como los de Koops y Yoshi, o apostar un poco más fuerte que antes, recuperándote mientras se aplican mejoras y ocultándote a último momento con Vivian. En cuanto a los demás, son variantes más poderosas de enemigos que ya conoces y que podés volar al cuerno con la Gale Force de Flurry. Antes de bajar al último piso, te recomiendo asegurarte de tener a Goombella como compañera activa y de estar equipado debidamente, tanto en ítems como en insignias. Si te sobró algún ítem menor de recuperación y alguno de tus stats está medio bajo, este es el momento de usarlo. Una vez que bajes por este último caño, la batalla final tomará lugar automáticamente. En cuanto a insignias, conviene hacer algunos cambios y asegurar las siguientes. Ambas variantes Flower Saber para ahorrar FP, Power Bounce para poder realizar este ataque del mismo nombre, y ambas variantes Charge y Double Dip que las explicaré a continuación. Si te sobran algunos BPs, harás bien en usarlos con insignias como Power Plus junto a alguna que otra Lucky. Ok, hora de encarar el último piso. Aquí encontrarás al jefe más poderoso de todo el juego, Bonetail. Tiene 200 puntos de vida, 2 puntos de defensa y 8 de ataque. No solo eso, sino que su ataque de fuego puede aplicarte varios estados alterados. Según su color, estos pueden ser congelación, confusión, reducción o sueño. Si no tenés muy dominada la técnica Super Guard, no te arriesgues de más. Aunque igual recibirás daño, la defensa común te permite evadir los estados alterados. Luego de la primera mitad del desafío me fui a reabastecer y entre los ítems que me traje hay tantas capas bus como entraron en mi inventario y ahora llegó su momento. Lo mejor es usar el primer turno para hacer Double Dip con Mario y proteger a ambos con una capa Bu cada uno e iniciar la estrategia, y el primer turno de Goombella usarlo para escañar a Bonetail y agregarlo al bestiario. El efecto de las capas, el cual es acumulativo y aumenta con cada una que usemos, volverá inútil cualquier ataque que Bonetail quiera efectuar, así que los subsiguientes turnos serán para usar más capas y recargar nuestro poder de ataque en 2 puntos usando el comando Charge, que nos habilitan las insignias del mismo nombre. Luego de cargar unas 3 o 4 veces es hora de atacar, con Mario usando la técnica Power Bounce y con Goombella usando Multibonk, que funciona exactamente igual. Solo hay que repetir esta combinación unas 4 o 5 veces hasta que el dragón caiga, pues resulta lo suficientemente efectiva como para sacarle fácil entre 30 y 50 puntos de vida de un plumazo. Antes de ejecutar la estrategia con Goombella, se me dio por probar qué tal funciona el Ground Pound de Yoshi, que es automático y no requiere apretar A con cada rebote. Resultó no ser ni cerca igual de efectivo, dado que son 6 golpes continuos pero de un solo punto de daño cada uno. Los 2 rebotes básicos de Goombella infligen 3 cada uno, y si bien ambas cuentas dan un total de 6, Bonetail tiene 2 puntos de defensa y por el daño base de cada rebote, resulta mucho mejor recargar el ataque múltiple de Goombella. Según tu nivel y tus stats, así como tu habilidad con la Super Guard, puedes arriesgarte un poco más y bancarte sus ataques sin usar capas todo el tiempo, y aunque no siempre lo hace, Bonetail tiene la capacidad de regenerarse hasta 2 veces por 20 puntos cada una, lo que hace un total máximo de 240 puntos de vida. Nuestra recompensa final por superar la fosa de las 100 pruebas será la insignia llamada Return Postage. Si equipamos esta insignia, cada vez que un enemigo nos haga un ataque de contacto, este recibirá la mitad del daño provocado. Con nuestras recompensas en mano, muchas monedas y un mayor nivel que cuando ingresamos, nos retiramos tranquilamente por el caño ubicado al fondo. Sin importar en qué nivel estés, Bonetail solo da un punto de experiencia, así que lo más probable es que salgas de la fosa sin aumentar de nivel y, por ende, bastante destruido. Por lo tanto, creo que podemos pasar por el hotel a tomarnos un más que merecido descanso previo a dirigirnos a la batalla final del juego. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!